Bienvenido a Ortodoxia Católica, el podcast de la sana doctrina. Catecismo sobre el Apocalipsis, episodio número 9, Pax et Bonum. En este noveno episodio continuaremos estudiando el tercer capítulo del Apocalipsis. Veremos, entre otras cosas, lo que se le dice a la iglesia de Filadelfia y a la iglesia de la Odisea. Recuerda que, por ser este un estudio basado en preguntas y respuestas, al finalizar la lectura de cada versículo, omitiré el decir palabra de Dios. Pero no olvidemos que estamos ante el estudio de la palabra de Dios. Además de la Biblia, la palabra de Dios se transmite a través de la tradición viva de la Iglesia, que incluye la enseñanza de los apóstoles, los padres de la Iglesia y el magisterio, el cual es la autoridad de enseñanza de la Iglesia, encomendada por Cristo a los apóstoles y sus sucesores, el Papa y los obispos, para interpretar fielmente la palabra de Dios. Comenzamos. El Apocalipsis del apóstol San Juan. Pregunta número 68. ¿Cuál es la exégesis de Apocalipsis capítulo 3, versículo 5? El vencedor será vestido así, de vestidura blanca, y no borraré su nombre del libro de la vida, y confesaré su nombre delante de mi Padre y delante de sus ángeles. Nota explicativa, versículo 5. El vencedor, véase Apocalipsis capítulo 2, versículo 7 y nota, Apocalipsis capítulo 2, versículo 17, Apocalipsis capítulo 3, versículo 21. Sobre el libro de la vida, véase Apocalipsis capítulo 13, versículo 8, Apocalipsis capítulo 17, versículo 8, Apocalipsis capítulo 20, versículos 12 y 15. Apocalipsis capítulo 21, versículo 27. Confrontar también con Éxodo capítulo 32, versículo 33, con el Salmo 68, versículo 29, y con Daniel capítulo 12, versículo 1. A la iglesia de Filadelfia. Pregunta número 69. ¿Cuál es la exégesis de Apocalipsis capítulo 3, versículo 7? Al ángel de la iglesia de Filadelfia escríbele: Esto dice el santo, el veraz, el que tiene la llave de David, el que abre y nadie cerrará, que cierra y nadie abre. Nota explicativa, versículo 7. El que tiene la llave de David, el poder supremo. Véase Apocalipsis capítulo 1, versículo 18 y nota. Esta expresión reviste sentido mesiánico, confrontar con Apocalipsis capítulo 5, versículo 5, Apocalipsis capítulo 22, versículo 16. Filion observa que es, se abren comillas, tomada de Isaías capítulo 22, versículo 22, donde se lee: Yo daré a Eliasim la llave de la casa de David. Manera de decir que este personaje será el primer ministro del rey. Jesucristo no es, pues, presentado aquí ejerciendo las funciones de primer ministro en el reino de Dios. Se cierran comillas. Que abre y nadie cerrará. Cristo tiene el poder y la autoridad suprema para admitir o excluir a cualquiera de la nueva ciudad de David y de la nueva Jerusalén. En Filadelfia se adoraba al dios de las puertas, llamado Jano, que tenía una llave en sus manos. El apóstol alude a ese ídolo, diciendo: solo Cristo tiene la llave para abrir y cerrar la puerta del reino. Pregunta número 70. ¿Cuál es la exégesis de Apocalipsis capítulo 3, versículo 8? Conozco tus obras. He aquí que he puesto delante de ti una puerta abierta que nadie puede cerrar, porque no obstante tu debilidad has guardado mi palabra y no has negado mi nombre. Nota explicativa, versículo 8. Una puerta abierta al apostolado que Dios nos prepara. 1 Corintios capítulo 16, versículo 9. 2 Corintios capítulo 2, versículo 12. Colosenses capítulo 4, versículo 3. La promesa de que nadie podrá cerrarla es tanto más preciosa
cuanto que se trata de un tiempo de apostasía muy avanzada, pues se anuncia ya la gran persecución, en el versículo 10. La debilidad nos muestra la humildad del apóstol que, como San Pablo, está reducido a ser basura de este mundo. 1 Corintios capítulo 4, versículo 13. Y que, sin espíritu de suficiencia propia, cuenta solo con la gracia, al revés de los de la Odisea, que se creían ricos y eran miserables. Confrontar con Apocalipsis capítulo 2, versículos 3 y 17. Pregunta número 71. ¿Cuál es la exégesis de Apocalipsis capítulo 3, versículo 9? He aquí que yo te entrego algunos de la sinagoga de Satanás, que dicen ser judíos y no lo son, sino que mienten. He aquí que yo los haré venir y postrarse a tus pies, y reconocerán que yo te he amado. Nota explicativa, versículo 9. Se abren comillas. Palabras tomadas de Isaías capítulo 60, versículo 14, que anuncian, según la mayoría de los intérpretes, la conversión de los judíos de Filadelfia. Se cierran comillas. Filion. Confrontar con Romanos capítulo 11, versículo 25 y siguientes. Pregunta número 72. ¿Cuál es la exégesis de Apocalipsis capítulo 3, versículo 10? Por cuanto has guardado la palabra de la paciencia mía, yo también te guardaré de la hora de la prueba, esa hora que ha de venir sobre todo el orbe, para probar a los que habitan sobre la tierra. Nota explicativa, versículo 10. La palabra de la paciencia mía. Así dice el griego literalmente, confrontar con el versículo 8 de este capítulo 3. Según Pirot, mi consigna de paciencia. Confrontar con Apocalipsis capítulo 1, versículo 9, Apocalipsis capítulo 13, versículo 10, Apocalipsis capítulo 14, versículo 12. Según Holtzman, la paciente esperanza en la venida de Cristo. Confrontar con Hebreos capítulo 6, versículo 12, Santiago capítulo 5, versículo 7, Segunda de San Pedro capítulo 3, versículos del 3 al 12. Como anota Pirot, se abren comillas, este versículo abre las perspectivas de la vasta persecución que tratará el capítulo 13. Se cierran comillas. En efecto, si se consideran las iglesias en el orden cronológico, confrontar con Apocalipsis capítulo 1 versículo 12 y nota, la de Filadelfia precede a la última, en la cual se consumaría con el anticristo el misterio del mal. Por eso, algunos suponen, confrontar con el versículo 15 de este capítulo 3 y nota, que este periodo de Filadelfia es semejante al nuestro, y que a este se refieren las grandes promesas hechas a los que guardan la palabra de Dios en medio del general olvido de ella. Pregunta número 73. ¿Cuál es la exégesis de Apocalipsis capítulo 3, versículo 11? Pronto vengo. Guarda firmemente lo que tienes para que nadie te arrebate la corona. Nota explicativa. Versículo 11. Confrontar con el versículo 20 de este mismo capítulo 3. También con Apocalipsis capítulo 22, versículo 10 y nota. Pregunta número 74. ¿Cuál es la exégesis de Apocalipsis capítulo 3, versículo 12? Del vencedor haré una columna en el templo de mi Dios, del cual no saldrá más, y sobre él escribiré el nombre de Dios y el nombre de la ciudad de mi Dios, la nueva Jerusalén, la que desciende del cielo, viniendo de mi Dios, y el nombre mío nuevo. Nota explicativa, versículo 12. Columna. Así fueron llamados San Pedro y San Juan y el santo Santiago en la iglesia de Dios. Confrontar con Gálatas capítulo 2, versículo 9. Primera de Timoteo capítulo 3, versículo 15. Pero aquí se trataría no ya de la formación de esa iglesia. Confrontar con Efesios capítulo 2, versículo 20. Primera de San Pedro capítulo 2, versículo 5. Ni de la Jerusalén celestial, pues su templo será Dios mismo. Confrontar con Apocalipsis capítulo 21, versículo 22. Sino de sostener la verdadera fe en tiempos de apostasía. Confrontar con San Mateo capítulo 24, versículo 24,
San Lucas capítulo 18 versículo 8, segunda de Tesalonicenses capítulo 2 versículo 3. Sobre la Nueva Jerusalén, véase el capítulo 21 del Apocalipsis. El nombre mío nuevo, véase el versículo 14 de este capítulo 3, Apocalipsis capítulo 2 versículo 17 y notas. Philion cita a Apocalipsis capítulo 19 versículo 12 y dice que, se abren comillas, el Cristo lleva un nombre nuevo porque ha entrado en su gloria nueva que durará para siempre, se cierran comillas. A la iglesia de Laodicea, pregunta número 75. ¿Cuál es la exégesis de Apocalipsis capítulo 3 versículos del 14 al 15? Al ángel de la iglesia de Laodicea escríbele: esto dice el Amén, el testigo fiel y veraz, el principio de la creación de Dios. Conozco tus obras, no eres ni frío ni hirviente. Ojalá fueras frío o hirviente. Nota explicativa, versículo 15. El Amén. Voz hebrea que significa verdad, en este caso la verdad misma, Jesucristo. En Isaías capítulo 65, versículo 6 se dice, el Dios de Amén. Véase el versículo 7 de este mismo capítulo 3, donde Cristo es llamado el veraz, como en Apocalipsis capítulo 6, versículo 10, y Apocalipsis capítulo 19, versículo 11, donde se le da el nombre de fiel y veraz. Confrontar con San Juan capítulo 1, versículo 14, Primera de San Juan capítulo 5, versículo 7. La primera encíclica del Sumo Pontífice Pío XII reproduce este tremendo pasaje y dice, se abren comillas, ¿no se le puede aplicar a nuestra época esta palabra reveladora del Apocalipsis? Se cierran comillas. Pregunta número 76. ¿Cuál es la exégesis de Apocalipsis capítulo 3 versículo 17? Pues tú dices, yo soy rico, yo me he enriquecido, de nada tengo necesidad, y no sabes que tú eres desdichado y miserable, y mendigo y ciego y desnudo. Nota explicativa, versículo 17. Es lo contrario de la bienaventuranza de los pobres en espíritu. Confrontar con San Mateo capítulo 5 versículo 3 y nota. Confrontar también con el versículo 8 de este mismo capítulo 3 y nota. Y también con Apocalipsis capítulo 18 versículo 7. Pregunta número 77. ¿Cuál es la exégesis de Apocalipsis capítulo 3 versículo 18? Te aconsejo que para enriquecerte compres de mi oro acrisolado al fuego y vestidos blancos para que te cubras y no aparezca la vergüenza de tu desnudez, y colirio para ungir tus ojos a fin de que veas. Nota explicativa, versículo 18. El Divino Salvador emplea una imagen bien conocida por la industria cosmética de la Odisea, el colirio. Así también ven algunos en la tibieza una alusión a las tibias aguas de sus termas, las que en tal caso serían imagen de ese estado espiritual falto de amor e ideal, en que esa iglesia, se abren comillas, se arrastra en una mediocridad contenta de sí misma, se cierran comillas. Pirot. Y que según San Agustín es peligrosísimo para el alma y termina por conducirnos, se abren comillas, al abismo de todos los excesos, se cierran comillas. San Jerónimo. Bien, hasta aquí llega este 9º episodio del Catecismo sobre el Apocalipsis. Este audio es una producción de Ortodoxia Católica, el podcast de la Sana Doctrina. Nos vemos en el siguiente episodio. Paz y bien.